Bueno, entonces ya damos inicio a nuestra grabación de la clase de hoy. Bienvenidas y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a introducirnos en un nuevo temario que prácticamente es la unidad 2 de nuestro curso, que se llama la evaluación de los proyectos. Es un tema muy interesante de trabajar, es un tema bastante atrayente, en el sentido de que es posible que todas las personas en algún momento tengamos un proyecto entre nuestra mente o entre manos, y qué interesante que podamos tener herramientas que nos permitan justamente hacer la evaluación de los proyectos. Hace un momento les decía, out the record, que les decía sin iniciar la grabación, que necesitamos hacer un PHBA porque necesitamos realmente que preparen la clase para los martes. O sea, este tema de que preparen clase para el jueves no me está dejando, o sea, no me siento cómoda como profesora dejándoles lecturas de martes para jueves, porque me parece que hay cosas que puedo explicar el martes, pero que ustedes para preparar la clase del jueves necesitarían haber tenido las clases del martes. Entonces queda como un día y medio prácticamente para preparar la clase, porque quedaría la tarde del martes y el día miércoles para que prepararan el temario de INGECO para el jueves. Entonces esta semana no vamos a tener lectura de preparación, pero sí a partir de la otra semana van a empezar a preparar para los martes las lecturas. ¿Listo? Y haremos explicación conceptual acá normalito en clase, y en la clase presencial, en la sesión presencial del jueves, pues pasamos normal a hacer ejercicios los que podamos y también explicamos cosas. ¿Listo? Pero no podemos seguir partiendo el tema como que entonces no lean para el martes sino para el jueves, porque se está enredando mucho. O sea, yo decía ayer, ¿cómo los pongo a leer algo para el jueves? O sea, no. Cuando les digo que hacemos un PHBA es hagamos un cambio de procedimiento y seguimos preparando clases para el martes, independiente de que la universidad nos haya convocado a presencialidad el jueves. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo. Y sería ya para la otra semana. Esta semana, pues el tema en el que nos vamos a introducir es un temario interesante, trabajable. Van a ver que a mi modo de ver, esta siguiente etapa del curso tiene una facilidad, y es que ya usamos las fórmulas de la primera etapa del curso, las usamos con más sentido o más consistencia en esta etapa del curso. O sea que nos apoyamos más en las fórmulas de la primera etapa del curso, por lo tanto se introducen menos fórmulas, ya es como conceptos de uso, por así llamarlo, de las fórmulas, usar esos conceptos que ya aprendí anteriormente, usarlos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar, entonces ya quedamos, el acuerdo es seguir preparando los temarios de clase para los martes, independiente de la sesión presencial que nos convoque la universidad. Ah, la otra cosa, es posible que nos cambien el día de ir. No sabemos, veremos. Por el momento, preparamos nuestra clase para el martes, sea presencial o sea como estamos ahora, virtual. ¿Listo? Y entonces esto sería desde la semana 8 en adelante. Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de un proyecto. O sea, hoy vamos a empezar el temario de la evaluación económica de los proyectos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un proyecto? A ver, voy a empezar a saludar al grupo. Manuel David Castaño, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, bien.
¿Tú qué entiendes por un proyecto? Yo entendería, ¿cómo? Lo que hayas comprendido a lo largo de tu vida. Pues para mí un proyecto es como un, como un objetivo que se plantea una persona para realizar. Muy bien. Una persona o una empresa, ¿no? Sí, también. Muy bien. Y cuando hablamos, esta es una buena definición de un proyecto, que es un objetivo que se plantea una empresa o una persona para realizar. Y a nivel de proyectos, también podríamos decir que los proyectos tienen unas características que los permiten identificar. O sea, por ejemplo, podríamos decir que para ustedes estudiar esta vida de profesionalización de ustedes es un proyecto. Claro, profe. De hecho, Obvio. de hecho es uno de los proyectos más importantes de la vida, ¿no? Como que, ¿qué carrera elegí y por qué estoy estudiando esto, no? Entonces, una de las características de los proyectos es que son medibles, es decir, se puede evaluar que su resultado sí exista. Es decir, los proyectos no pueden ser así etéreos en el aire, como una idea y ya no, justamente es un proyecto de algo que podamos evaluar su resultado. Y otra de las características de los proyectos es que tienen un comienzo y un final. O sea, nadie se puede quedar estudiando toda la vida. O sea, es más, creo que la universidad saca a los estudiantes eternos, ¿no? La universidad ya como que llega a un punto en que la persona ya no pasó ciertas notas o ciertas materias, o ya lleva mucho tiempo repitiendo ciertas materias que la universidad lo saca. O sea, ya no te puedes profesionalizar, o sea, ya lleva tanto tiempo estudiando la persona lo mismo y no lo ha ganado que ya la universidad dice que ya no se puede hacer profesional. Entonces, los proyectos tienen un comienzo y un final, son claramente definidos. Y si los proyectos son medibles y tienen un comienzo y un final y termina siendo como un objetivo de algo que no se plantea realizar, en este caso el proyecto también podría ser entonces, cuando decimos que es medible, podríamos entonces hacer un reconocimiento de que el proyecto puede ser gerenciable. Chicos, Profe, pues es que no sé. Supongo que sí. o sea, por lo menos un proyecto puede tener su etapa de planeación, ¿sí? Su etapa de ejecución y luego cierre. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y para lograr esto, pues obviamente uno tiene que tener o sea, para lograr el resultado o la meta, pues es importante que se tenga una secuencia de actividades. Es decir, hay actividades que puedo hacer en un orden diferente, pero me van a permitir tener el resultado. Pero hay otras actividades que no puedo hacer en otro orden. Por ejemplo, podría para graduarme, supongamos de ingeniería, no sé, entiendo que, por ejemplo, materias como INGECO, para algunas de ustedes que sé que son de diferentes ingenierías, entiendo que INGECO no es una materia que deban ver en el orden obligado. O sea, incluso creo que acá hay estudiantes como de segundo o de tercer semestre, ¿no?
o de De cuarto, profe. de Yo. cuarto semestre, porque en tu materia o en tu pensum podías adelantar esta materia, ¿cierto, Carlos? ¿Era así? Sí, Ok, pero debe haber otras materias que tú no puedas adelantar, sino que obligadamente tienes que seguir en el orden, que me imagino que son las básicas del programa académico tuyo. sí, sí, porque necesito ver las anteriores para poder ver eso. Claro, necesitas ver las predecesoras para ver esa especializada y no puedes ver esa especializada sin haber visto las predecesoras, o sea, sí hay una secuencia, pero hay otras cosas que puedes hacer en otro momento como Ingeco, que es esta, ¿cierto? Sí, sí, Ok, esa es la selectiva. Y yo voy metiendo. listo, entonces que tengan una secuencia de actividades y denotando el orden de de las actividades condicionadas a la predecesora, o sea, a la anterior, para poder ejecutar la siguiente actividad. ¿Listo? Y habrá actividades, también pueden existir actividades que no necesiten una predecesora. Listo. ¿Listo hasta ahí? O sea, comprendiendo el concepto, un proyecto es una meta que tiene un principio y un fin, que es medible su resultado, su efecto, y que para ejecutarla yo puedo hacerla en unas actividades en secuencia, que obviamente hay unas predecesoras que están como llevándome a la siguiente, pero también otras actividades que puedo hacer en simultáneo y que no necesito tener eh, que no necesitan una predecesora y se pueden hacer en simultáneo con otras actividades. ¿Listo? Entonces, para lograr el proyecto, o sea, para llegar al fin del proyecto, que es lograr la meta que estoy buscando o que me estoy proponiendo, pues técnicamente puedo tener unas actividades condicionadas a unas predecesoras o a unas actividades sin predecesoras, pero que tendré que estar haciendo las actividades en simultáneo. Para tener una buena gestión de proyectos hay que ser multitarea. Ustedes saben lo que es multitarea, ¿cierto? ¿Saben qué es el multitarea? Claro, profe, varias cosas al tiempo. Muy bien. Varias actividades al tiempo. Entonces, para cumplir los proyectos generalmente se deben estar realizando varias actividades al tiempo. Entonces, en este orden de ideas, hasta acá, pregunta para los participantes hasta ahora en la clase. ¿Han comprendido qué es un proyecto? ¿Alguien necesita que lo ampliemos un poco más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ready? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, hasta ahora bien. Hasta ahora bien. O sea, es un concepto de algo que quiero hacer para lograr una meta, que incluso estudiar es un proyecto y que tiene un comienzo y un fin, que hay unas actividades que puedo hacer en un orden que es obligatorio y en secuencia, y hay otras actividades que no puedo hacer en ese orden, sino que puedo hacerlas en simultáneo, y que el proyecto se debe reconocer su resultado porque es medible. O sea, cuando hablamos del proyecto de estudiar o hacerse profesional, ustedes tendría que verse el día del grado, ¿no? O sea, ya me gradué, acabé mi proyecto, me gradué, me puse esta cosa, la toga y el birrete y recibí el diploma. Ojalá sean presencial, ¿no? Yo sí creo que los siguientes grados sean presenciales, no sé. Pero bueno, listo. Entonces, en este orden de ideas, los proyectos. Un proyecto tiene diferentes viabilidades. ¿Qué es una viabilidad?
como una manera de hacer algo. Ok, bien, una manera de hacer algo. Sí, es una buena definición, Luis Felipe. ¿Qué más es una viabilidad? Algo que se puede lograr, es viable. ¿Sí? Permítame en un momento. Tengo un problema en el trabajo. Listo, entonces, el concepto de viabilidad también es que se puede lograr, o sea, que es viable. O sea, cuando decimos que es viable, estamos diciendo que es posible. ¿Listo? Entonces, el proyecto tiene diferentes viabilidades, o sea, tiene diferentes ópticas de ver que sea posible. Vamos a hablar en este momento de un proyecto para una empresa. Entonces, una de las primeras viabilidades es que sea comercial. Una de las primeras viabilidades, entonces, es la viabilidad comercial. Entonces, de la viabilidad comercial significa que tenga clientes, mercado, oportunidad de distribución. Eh, Listo, o sea, la viabilidad comercial es que tenga clientes, que tenga mercado, que tenga oportunidades, o sea, que el producto yo lo pueda comercializar. Una de las viabilidades. Entonces, a veces es más fácil reconocer las cosas por el lado negativo que por el lado positivo. Imagínense en que en Buga había un proyecto para montar en las montañas de Buga una montaña rusa, la segunda montaña rusa más grande de Latinoamérica. Pero para que eso existiera, necesitaba tener cerca de 1000 visitantes diarios. Es decir, el proyecto para que pudiera funcionar, para que esa montaña rusa pues tan grande, que necesitaba una inversión tan importante, pudiera funcionar, necesitaba cerca de 1000 visitantes diarios. ¿Existiría la probabilidad de que una montaña rusa en Buga tuviera 1000 visitantes diarios? ¿Qué piensan? No creo. Muy difícil. Muy complicado. Complicado por el tamaño de Buga. No Sí, podría sí. albergar esos 1000 visitantes diarios. Exactamente, buen análisis. Y aparte de eso, Profe, y también que no tiene como las ciudades principales tan cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cali, pues imagínate toda la gente de Cali se ahoga a la montaña rusa. Entonces, no, de pronto es como por la lejanía. sí, aparte de eso de lo que dices, Vivian, es que también el Parque del Café, que lleva cuántos años funcionando y que es emblemático en Colombia, en sus temporadas bajas tiene como 180 a 200 visitantes diarios y en temporada alta tiene de 700 a 800. O sea, el Parque del Café en los días buenos tiene 800. Y este parque que todavía no existía, o sea, el Parque del Café que ya existía y ya había comprobado que puede existir, porque es que un proyecto a veces es tan solo una idea de negocio, ¿no? Entonces uno primero evalúa si puede existir. Te imaginas, esta que era una idea de negocio, ese parque en Buga, necesitaba tener 1000 diarios, cuando el que ya existía tenía lo máximo que eran 800 y en los días buenos. O sea que ese proyecto comercialmente no era viable. O sea, ese proyecto, esa idea de conseguir usted 1000 personas que vayan todos los días a un parque, y obvio, pues barato no era.
Yo creo que las personas irían una vez y volverían como a los 4 meses, ¿no? Yéndoles bien. O sea, como Y eso. Y eso, si uno va bien y tal vez uno va 2 veces al año y ya, yo no sé, no creo que mucho, pues. Listo, viabilidad comercial, comprendiendo que podamos venderla. La otra viabilidad. La viabilidad legal. Entonces, en la viabilidad legal es que cumpla el marco legal. Hasta ahí se pone muy lógico. ¿Ustedes conocieron a DMG? ¿Escucharon? ¿Alcanzaron a escuchar? ¿Eran muy niños? Sí, profe, lo de las pirámides, ¿no? Claro, profe. claro, profe. Full estafa. Pero resulta que les voy a hacer una distinción de 2 zonas muy claras que existen en todos los, en todas las situaciones. Y es, hay una zona legal que me indica lo que está permitido. Y hay una zona ilegal que me indica lo que está prohibido. ¿Bien? Entonces, adivinen cómo se llama esta zona. Eso no es un vacío legal. Esta zona, de hecho, se llama alegal, que no es ni legal ni ilegal. Esta zona se llama alegal. Es decir, esa zona no está prohibido, pero tampoco está permitido explícitamente. Esa es la zona legal. En ese orden de la zona alegal, en la que está muchas ideas en Colombia. Por ejemplo, Uber, ¿en qué zona está? En la legal. Alegal. 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 Los trabajadores de Rappi, ¿en qué zona están? Profe, pues yo creería que legal porque no han tenido como escándalos con el gobierno, con No el tienen Estado. escándalos con el gobierno, pero a ellos no les pagan prestaciones sociales. No les Sí, porque, pagan, o sea, no son considerados trabajadores. no son considerados Exacto. trabajadores, pero tampoco están infringiendo la ley, pero tienen que obedecer a Rappi y cumplir horario. ¿Sí ves? Y no son trabajadores. Y no son trabajadores, pero tienen que responder por las cosas. Es una zona legal. O sea, ¿cómo se llaman? Los mandaderos, no sé cómo llaman, los transportadores de Rappi, no sé. Y tender, profe. Domiciliarios. Domiciliarios, listo, los domiciliarios de Rappi están en la zona legal. Las aplicaciones y todas estas cosas diseñadas, por ejemplo, como las criptomonedas, ¿en qué zona están? Alegal. Legal. No están permitidas, pero tampoco están prohibidas. O sea, no hay una ley que las regule. Están en la zona legal. Y de aquí para allá, muy seguramente muchos grandes inventos van a estar en la zona legal. Y cuando les convocaba a DMG estuvo cerca de 8 años en la zona legal. O sea, DMG estuvo cerca de 8 años en esta zona donde ni es permitido, pero tampoco era prohibido. Hasta que una noche, simplemente una noche, en una noche, el Estado falló que lo que hacía DMG era ilegal. Y desde ahí pasaron justamente a arrestarlos. Entonces los arrestó en una noche, ¿vale? No los estoy defendiendo, ni más faltaba. Pero lo que sí es muy tenaz es que hoy te fuiste a tu casa a dormir, normalito, ¿no? Y como a las 2 de la mañana fallaron una ley y automáticamente desde las 2:01 minutos eras un delincuente. O sea, tenaz, sin defender al señor Murcia pero pues tenaz.
Él no estaba, hasta ese día, él no estaba actuando fuera de la ley. Ah, que recoger plata no es legal. Ah, pero usted no lo había dicho. ¿Sí ves? O sea, eran como esas pequeñas líneas divisorias entre una cosa y otra que no son tan claramente marcadas, entonces uno no sabe si las está incumpliendo o no. Ahí estaba el señor, en la zona legal. Entonces, obviamente los proyectos necesitan tener viabilidad legal. Ay, muévete. Entonces, otra es la viabilidad legal. Vamos a otra viabilidad. Cultural y no sé cómo la decimos, como sociológica. Sociológica. Entonces, pregunta, ¿se pueden vender hamburguesas en la India? No. No, profe. No, creo que no. Porque hay, o sea, la identidad cultural de la población define si el proyecto funcionará o no. Si hay una viabilidad cultural y sociológica. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener de una viabilidad cultural y sociológica? ¿Qué otro ejemplo se nos ocurre? ¿Qué otro ejemplo? A ver. Ah, por ejemplo, pensemos este arte taurino. ¿Han notado que ese arte taurino que lleva tanto tiempo siendo como tan emblemático, cada vez está más culturalmente más sancionado? ¿Se han dado cuenta? ¿Cuál? Creo que no, no tengo ni idea. Sí, profe, pero pues eso ya también es como pérdida de la costumbre, ¿no? Cultural. Cultural, Quirós, ¿no? Carlos, el arte del taurino es este de que llamaban la fiesta brava o el rejoneador, que cogían a los toros, No había escuchado bien la palabra. cogían a los toros, los dejaban aguantando hambre muchos días y sed, pero muchos días antes, y luego los tiraban a la arena, muertos de hambre y de sed. Entonces, literal, lo torearon, ¿sí? Es decir, lo dejaban aguantando hambre, sed, quién sabe qué más condiciones. Y luego le incrustaban en la espalda un cuchillo caliente para quemarlo. O sea, le ponían un metal en la espalda y lo mandaban sangrando a la arena para que se parara un hombre en frente a él, vestido muy elegante, por cierto, con un traje con muchas más joyas de las que yo creo que muchas mujeres usan en su vida, para que hiciera como un baile frente a él, que era el torero, ¿no? Entonces, se suponía que el animal que tuviera más rabia en ese momento, es decir, que estuviera más bravo por el hambre, la sed que tenía hace días en su cuerpo, o porque además de eso le dolía estar chuzado y sangrando, persiguiera muchas veces al tipo este vestido con florecitas. Eso era el arte taurino. Y a quien le gusta, y a quien no le gusta, no le gusta. Pero ya es más cultural, ya las personas son más conscientes de que la actividad de distracción y de entretenerse de esas personas que les gusta no es ponerse a ver un Netflix, sino ver a un animal sufriendo. ¿Sí ves? Entonces ya es una situación más cultural, más como las personas están tomando otra forma de comportarse. Ya les da más pesar del toro que lo chusen y lo pongan a aguantar hambre solo para entretenerse. ¿Vale? Entonces, hay restricciones culturales.
y de sociologías. O sea, hay una identidad cultural de la comunidad que define que un proyecto vaya a funcionar o no. Es decir, acá nos ponen un McDonald's y nosotros vamos, pero a los indios no les pueden poner un McDonald's, ellos no irían. Ya, simple, por sus características. Entonces, comercial, legal, cultural, viabilidad de ingeniería, que es la viabilidad técnica. O de ingeniería. Entonces es que exista la maquinaria o la ingeniería aplicada que permita que ese producto del proyecto se produzca. Estoy siendo muy redundante, pero esa es la razón. Es decir, en este momento con el tema de las vacunas COVID, ¿ustedes creen que para producir ese volumen de vacunas tan impresionante que deben producir, se necesitaba una viabilidad de ingeniería? Sí, profe, para Claro, disminuir profe. errores, disminuir pérdidas. Y sobre todo garantizar la calidad de la vacuna y garantizar la calidad de que esta medicina sirviera y fuera bien procesada, ¿no? Y con los pedidos que se realizan. Sí, y con los pedidos, o sea, sí se necesitaba una viabilidad técnica. Y si existía la ingeniería, pues había que hacer la inversión y comprar las maquinarias necesarias para poder producir esas vacunas, pero que existiera la maquinaria. Recuerdo una vez algo así, yo estaba trabajando en un proyecto con unas personas y uno de los ingenieros, que me gustó mucho trabajar con esa persona, explicaba como que la máquina que nos pedía, esta persona se inventó algo. Era un proyecto que le estábamos trabajando a un señor químico. Un químico se inventó que estos residuos como de concreto cuando reconstruyen las casas y tumban muros, que tumban ese ladrillo, digamos los residuos de obra, ladrillos, pedazos de pared, pedazos de muro, todos esos residuos de obra están sujetos a que cuando las personas hacen las reparaciones tienen que pagar un carrito que vaya y los lleve a algún lugar donde los puedan botar, porque eso no te los lleva a la basura, eso no se lo lleva al camión de la basura, ¿sí? O sea, ningún camión de basura se va a cargar los residuos de obra. Entonces hay muchas casas que reparan y dejan los residuos afuera, y eso dura ahí afuera chupando agua y sol, pero técnicamente uno no lo puede botar a la basura, o sea, tiene que haber un lugar de disposición adecuada para eso. Entonces este químico se había inventado, oigan bien, se había inventado una combinación de ciertos organismos microcelulares, como, no sé, yo no sé cómo se llamaría, eh, que los introducía con un líquido a los residuos, a los escombros, a los residuos de obra. Y esos organismos microcelulares se comían los residuos de obra y sus heces fecales eran un compost. O sea, los volvían, eran unos microorganismos que se comían los residuos de obra y al final terminaban entregando un compost para las plantas. Totalmente pues demostrado químicamente que era saludable y que eso se usaba pues de compost para los cultivos, como compostaje, pues como una nutrición molecular para los cultivos. Entonces, claro, imagínense que el señor, la materia prima de él era gratis, porque el señor recogía los residuos de las obras y los escombros de las casas donde habían hecho reparaciones, entonces él no tenía que comprar su materia prima y luego vendía el compost. ¿Sí me hago entender? O sea, era una muy buena idea, ¿no? Pero había un momento en que los análisis que con él hacíamos desde el punto de vista de la ingeniería iba a necesitar espacios tan grandes para hacer la disposición de esos residuos, de todos esos escombros, iban en espacios tan gigantes e iba a necesitar tanto que finalmente, desde el punto de vista de ingeniería,
esa idea funcionaba muy bien en pequeño, pero replicarla en gran volumen no era fácil. Y replicarla en gran volumen ya iba a necesitar una inversión gigantesca para que esa obra desde ingeniería funcionara, con como con unos espacios, con unos toldillos especiales, pues porque si él dejaba que le cayera mucha agua a los escombros, los microorganismos estos que, como moléculas, yo no sé, mentira, yo no sé nada de biología ni de química, me perdonan los estudiantes de ingeniería bioquímica en especial, pero eran como unos animalitos, yo no entendí que eran como unos animalitos que se comían los ladrillos, entonces si él dejaba que lloviera mucho y se mojaran los ladrillos, se perdían los animalitos. Entonces eso era re complicado sostener eso desde la ingeniería, o sea, era una muy buena idea, en especial ambiental y todo, pero desde la ingeniería era muy complicada hacerla funcionar, o sea, funcionaba bien en pequeños y él hacía ladrillos con eso, o volvía a compost después, pero de hecho no era tan fácil procesarla desde la ingeniería, o sea, la viabilidad técnica. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4 viabilidades. Sigue la otra viabilidad. Que es la viabilidad ambiental. Entonces, la viabilidad ambiental es que la contaminación que genera el proyecto sea aceptada. Es decir, todas las actividades que hacemos las personas generan contaminación. Todos contaminamos todo el tiempo. Las personas contaminamos todo el tiempo. Y más las empresas son un gran foco de contaminación, o sea, todo el tiempo las empresas generan contaminación. Entonces, cuando se va a proponer un proyecto nuevo, se busca que ese proyecto nuevo sea generalmente aceptada o sea, el volumen de contaminación que genere sea aceptado. Por ejemplo, ¿conocen la gaseosa Bit-Cola? Sí, buenas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A Bit-Cola hasta hace 4 años le cerraban la planta por lo menos 1 o 2 o 3 veces al mes. A Bit-Cola, a la fábrica. Le cerraban la planta porque ellos generaban unos residuos en su producción, unos residuos líquidos que los arrojaban a unas quebradas cercanas. Ahí, esta planta queda en Cundinamarca, yo no sé la ciudad exacta, yo lo escuchaba en las noticias. Yendo a la clase a la universidad, escuchaba eso en las noticias. Entonces, Bit-Cola para producir sus gaseosas, generaba unos residuos químicos que no los procesaba adecuadamente, sino que los arrojaba a las quebradas de ahí, como de la región en la que está en Cundinamarca. Y eso hacía que esas fuentes hídricas, después de que recibían esas aguas de Bit-Cola, esas aguas sucias, literal aguas sucias del proceso productivo de Bit-Cola, de esa fábrica, de ahí para abajo los peces morían. Y los animales de pastoreo de esa zona, no sé, las vaquitas, las cabras, las ovejas, no sé, bueno, los animalitos de esa zona, también sufrían muchísimo porque esa agua ya venía contaminada. Entonces la población se unió y demandó a que Bit-Cola dejara de contaminarle sus fuentes, o sea, sus quebradas, o sea, la fábrica contaminaba las quebradas. Claro, y la empresa se hacía la de la vista gorda y no cumplía eso, porque para hacer el tratamiento de esas aguas sucias, pues necesitaba invertir dinero. Entonces, ustedes saben que hay empresarios que son muy cochinos, entonces prefieren contaminar más de lo que deben, pero no pagar la plata para limpiar. ¿Sí? O sea, no invertir en tener un proceso limpio, una tecnología limpia. Entonces, los proyectos tienen que tener viabilidad ambiental. O sea, todos los proyectos necesitan. Es más, si uno evalúa un proyecto y no revisa la viabilidad ambiental, puede perder tiempo y plata todo el que quiera, porque es de las primeras viabilidades que te exigen, o sea, la primera como norma o certificación de producción limpia que te piden en los proyectos. ¿Listo? ¿Hemos entendido hasta ahí estas viabilidades? Sí, profe. Profe, de pronto se deben cumplir con
alguna cantidad de viabilidades para algún proyecto? Con todas, Vivian. No hay como hacer una distinción de que una es más importante que otra. Porque pues puedes tener una gran idea que es cuidadosa con el medio ambiente, que tiene una gran técnica de ingeniería, que el mercado te la va a comprar, que socialmente es buena, pero es ilegal. Entonces no te sirve. O puedes tener una muy buena idea legal, que es culturalmente aceptada, que tiene viabilidad técnica, que tiene viabilidad ambiental, pero nadie te la compra. Todas tienen que existir. O sea, es necesario que las viabilidades sean multidimensionales y existan a la vez. Si no, no tienes nada. O sea, el proyecto no puede funcionar. ¿Vale, Vivian? Sí, señora, gracias. Bueno, y ahora el tema que nos une. O sea, ¿por qué hoy martes estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de la viabilidad económica y financiera. Y esto significa que el inversionista recupere su capital y obtenga ganancias. Es decir, nadie va a querer hacer una inversión si no tiene ganancias, o sea, o no va a recuperar lo que invirtió. Es decir, ¿para qué quiero invertir si yo no voy a ganar? Entonces, si no hay viabilidad económica y financiera, puede ocurrir. O sea, todos los proyectos necesitan tener todas las viabilidades y la viabilidad económica y financiera, que es la que nos une. Es decir, esta viabilidad es la que vamos a aprender a medir. Las otras no, pues nuestro curso no es jurídico, entonces no vamos a hablar del marco normativo, ni nuestro curso no es de mercadeo para hablar de la viabilidad comercial, ni nuestro curso es de una ingeniería ambiental para hablar de los temas ambientales, ni vamos, yo menos, soy de ingenierías para hablar si hay un reactor o, no sé, una máquina de esa naturaleza. Y pues tampoco soy socióloga para que nos pongamos a hablar de los aspectos culturales. Vamos, o sea, nuestro curso en INGECO vamos a aprender la viabilidad económica y financiera. Entonces, ¿qué significa la viabilidad económica y financiera? Llegaron los mariachis, ¿se escuchan? Llegaron los músicos. Llegaron los músicos. Entonces, para la viabilidad económica, bueno, entonces volvamos. Estamos hablando hoy de qué es un proyecto. Entonces, un proyecto es un conjunto de actividades que yo voy a hacer en una secuencia consecuente o sin una secuencia de predecesoras, pero en simultáneo, multitarea, de modo tal que hago esto para cumplir una meta. Donde un proyecto se determina muy claramente o se reconoce muy claramente su inicio y su final, o sea, su etapa de donde empecé y acabé. Y en los proyectos hay unas etapas muy definidas de planeación, ejecución y cierre, y los proyectos deben poder medir el resultado de una manera tangible y uno demostrar que el proyecto, o sea, que lo que ese proyecto propuso que existiera y todo eso, si funcione o si se aplique o si exista, o en el caso del proyecto de estudio, pues que sí se gradúen las personas. ¿Listo? Esa es la característica de un proyecto. Los proyectos tienen 6 viabilidades. Hay incluso autores que proponen una 7ª viabilidad y es que haya un gerente bueno para eso. O sea, que un buen gerente saque adelante el proyecto. No sé, ¿ustedes han escuchado de la planta esta de Antioquia, de la termoeléctrica de Antioquia que está causando tantos problemas en el país? Hidroituango, profe. Hidroituango. Gracias, Mateo, Hidroituango. O sea, dicen que ese proyecto tenía todas las viabilidades, pero faltó una de las viabilidades más importantes, la orquesta, el hombre orquesta, o sea, la viabilidad gerencial, o sea, el proyecto era viable legalmente, económicamente, desde ingeniería, desde ambiental, desde mercadeo, desde cultural,
era viable, pero ¿quién lo gerenciaba? O sea, tenía que ser la Mujer Maravilla o el Superman para gerenciar eso. Entonces el proyecto se les reventó las manos, o sea, se les colapsó. Y tiene que ver porque hay proyectos que son tan tenaces o su envergadura es tan fuerte que eso no cualquiera lo logra. Entonces, o sea, incluso hay textos que te pueden hablar de una séptima viabilidad, que sea la viabilidad del gerente, que haya gerentes multiestéreo, multitasking, pudiendo gerenciar esas cosas tan gigantes. Pero pues, bueno, en fin. Entonces, para hablar de la viabilidad económica, vamos a tener dos indicadores principales de viabilidad. O sea, dos indicadores económicos. Ah, no son mariachis, son músicos. Entonces tenemos dos indicadores económicos principales de viabilidad. Entonces, los dos indicadores económicos principales de viabilidad son el A, que es el BPN, y B, que es la TIR. BPN es valor presente neto. Y TIR es la tasa interna de retorno. Listo, entonces, desde este segundo corte, vamos a cambiar de libro. Y vamos a trabajar el de Vaca Urbina. Que se llama Fundamentos de Ingeniería Económica. Cambio de libro, vamos al de Vaca Urbina, Fundamentos de Ingeniería Económica, edición cuarta. Obviamente está en la carpeta de los libros. Yo los invité a ustedes a una carpeta de libros, ¿recuerden? Sí, profe. Vamos a los libros. ¿Dónde están? Sí. Fundamentos de Ingeniería Económica, Gabriel Vaca Urbina, edición cuarta. Entonces vamos a ir a la página. Estaría donde están los conceptos. Básicamente sería este. ¿Dónde explicaba el BPN? BPN. Estaría en la página 101. Entonces vamos en el BPN. Entonces vamos a la página 101 del PDF que corresponde a la página 89 del libro. Lo que pasa es que ustedes saben que los PDFs tienen que la portada, la contraportada, los agradecimientos, la tabla de contenido, entonces tiene más hojas.
Entonces, ¿quién puede leer qué es el BPN? ¿Quién puede leer? El valor presente simplemente significa traer el futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. En términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del BPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento. Por ello, a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Isabela. Gracias. Sí, entonces me cuesta, me está costando. Me quedé más con Ana, pero bueno, lo voy a lograr. Estoy en semana 7. Yo creo que para la 10 ya. Entonces, Tranquilo. entonces, miren que no es lo mismo una tasa de interés a una tasa de descuento. Es decir, el presente de este gráfico es 1000, ¿sí? Y los valores futuros son 260, 310, 330, 400 y 505. De hecho, aquí hay un gradiente lineal, pero no es consecuente. Sube de 360, de 260 a 310, acá sube 40, acá sube 50, acá sube 30, acá sube 70 y acá sube 105. No es un gradiente lineal perfecto. 12 ans Pinto. Es un gradiente lineal no constante, pero bueno, no vamos a enfrescarnos en eso ahora. Entonces, ¿de qué se trata el BPN? De traer los flujos futuros al presente y ver si me alcanzan a cubrir la inversión inicial. Es decir, este es un ejemplo. Suponga que se ha hecho cierto estudio que tomó en cuenta la posibilidad de invertir en una industria metalmecánica. Se calculó una inversión inicial de 1000 con la posibilidad de obtener las ganancias a fin de año que se muestran en la gráfica 3.1. Entonces, 1000, y, o sea, si invierto 1000 a la entrada, voy a recibir 360, 310, 330, 400 y 505 dentro de 5 años. ¿Cómo hago para saber si me sirve ese negocio o no? ¿Qué me dice el BPN? Que se usa una tasa de descuento. Bien, y los traigo al presente. ¿Y los compararía contra qué? Yo invierto 1000 para recibir esta plata. Miren, a simple vista, yo invierto 1000 para recibir ¿cuánto? 260 más 310 más 330 más 400 más 505. Voy a llevarla ya. Mejor me voy acá. Está en el libro, en la página 89, McCorvey. Entonces, mírenlo así. Vamos a pensar sin BDT. Sin BDT, estamos diciendo que invierto 1000 para recibir 260 más 310 más 330 más 400 más 505. O sea que en cuánto en teoría voy a recibir. Voy a recibir 260
más 310, más 330, más 400, más 505. O sea que en teoría voy a recibir 1805. O sea que sin BDT voy a invertir 1000 para recibir 1805. ¿Estamos? ¿Por qué les digo sin BDT? Porque eso no tiene en cuenta intereses o qué, profe. Exactamente. En este momento no está teniendo en cuenta que esa plata está regada en otro momento. ¿Dónde está la plata? ¿La plata se la dan ahí mismo invierte? No. No. Entonces, como la plata no la recibe ahí mismo, ah, lo dejé perder, chamaco. Entonces, como la plata no la recibe ahí mismo, nosotros podríamos pensar que este negocio es bueno. Pues sí, va a recibir más de lo que invirtió. No la Claro, recibe ahí profe. mismo. Pero pues se tiene que tener en cuenta que tiene que pasar 5 periodos para recibir ese monto. Exactamente. Muy bien. O sea, no va a recibir la plata ahí mismo. Él va a recibir la plata después. Y si va a recibir la plata después, hay que evaluar todos esos después regaditos, qué tanto son en términos de presente. Es decir, lo que nos propone el BPN, miren, técnicamente, les voy a decir la matemática del BPN para que ustedes la puedan tener mejor. Es menos yo más lo encuentro a epsilon. ¿Alguien me puede regalar a epsilon al chat, por favor? José David. Espera, ya lo busco, profe. Gracias. No. ¿O alguien se sabe el código así del epsilon? Ah, no, ya llegó José. Ah, Luis Enrique, Lucho Enrique, lo hizo más rápido. Claro, profe. Ya. Ninja. Más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Flujos futuros. Entonces, I sub 0 es la inversión en el momento 0, que generalmente es una inversión inicial. Ay, ya. Y la sumatoria del valor, del valor presente de los flujos futuros es traer al presente los flujos futuros y obviamente los sumarlos. Ahora, miremos una característica especial de la fórmula. Yo sé que la fórmula matemáticamente nos puede dar unos criterios de ubicación más consecuentes. Miremos la característica de la fórmula. ¿Qué pasa con la inversión inicial? ¿Por qué la fórmula me propone
un signo negativo en la fórmula. ¿Qué piensan? Para saber si al final termina un flujo positivo. Sí, señor, exactamente. Mira lo siguiente, esta inversión inicial es negativa y ahora piensen como personas con dinero. Esta inversión es negativa porque significa que salió el dinero para realizar la inversión. Y los flujos serán positivos, ¿por qué? ¿Por qué los flujos serían positivos? Porque invertimos ¿para qué? ¿Recibir? Muy bien. Y los flujos futuros son positivos porque invertimos para recibir en el futuro. ¿Listo? ¿Qué tal vamos ahí? Bien, profe. Bien, profe. Ok. Entonces miremos en el libro. Espérame a ver con qué tasa están trabajando este ejercicio. La explicación larga y complicada. Un momento. Entonces vamos a traer todos estos al presente y vamos a considerar este ejercicio con una tasa de descuento del 10%. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, tenemos entonces el flujo del negocio es en el momento cero la plata son menos 1000, ¿no? El flujo del año 1 son 260. El flujo del año 2 son 310. El flujo del año 3 son 330. El flujo del año 4 son 400. Y el flujo del año 5 son 505. Y este llamémoslo como se llaman bien, flujo futuro. Bueno, esto ocurre en el 0, esto ocurre en el 1, 2, 3, 5. Y acá es inversión inicial. Listo, ¿qué tal vamos ahí?
sea, pusimos de una manera como tabular esta negociación. ¿Qué tal vamos ahí, chicos? Bien, profe. Bien, profe. Profe, ahí todavía no hemos puesto la tasa, ¿no? Esa tasa arriba. Puesto la tasa. Vamos a usar una tasa de descuento del 10%, ¿sí? Entonces, estos son los flujos futuros. Que a simple vista sin BDT, uno invierte 1000 para ganarse 1805, o sea que en realidad me ganaría 805. A simple vista sin BDT. Pero pues nosotros sabemos que el BDT existe. Entonces vamos a hallar el valor presente de cada flujo futuro. Entonces, como la fórmula, valor presente es igual a qué? ¿Cómo es la fórmula? ¿No era la tasa de descuento por cada flujo? No. ¿Cómo es la fórmula de valor presente? Valor futuro sobre 1 más los intereses a la N. Valor futuro 1 más la tasa elevado al año plazo y cierre. Entonces acá sería 260 dividido 1 más el 10%, lo sumo y lo elevo a la 1. Acá, o sea que este sería el BP aquí son 260 dividido 1,10 a la 1. Y acá no son 260, sino 310. Y aquí 330. Y aquí 400. Y aquí 505. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Todo junto. O sea que si yo sumara todo esto, ¿cómo lo llamaría? Este valor sumado, ¿cómo lo llamaría? Este valor sumado, ¿cómo se llamaría, chicos? Esta sería la sumatoria de qué? De los valores presentes de cada flujo futuro. De flujo futuro. Que es esta parte de acá, de hecho. La sumatoria del valor presente de los flujos futuros.
Entonces nosotros dijimos que BPN es igual a la inversión inicial ¿sí? Que es negativa, más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. O sea que esto es igual a menos 1000 más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, que es 1327,27. Entonces acá nos daría un BPN igual a 1000 más 1327. O sea que el valor presente neto es 327,27. ¿Y cómo podríamos interpretar en esto? Esto, o sea, lo podemos interpretar. Interpretación. BPN positivo significa la creación de riqueza para el inversionista a cambio de invertir. Sé que es redundante, pero toca ser redundante en este negocio. O sea, él crea riqueza de esto porque recupera. Porque recupera sus 1000 y además le queda una ganancia de 327,27 en términos presentes del momento cero. O sea que el BPN es traer todos los futuros a presente y comparar si me alcanzan en relación a lo que yo invierto con... Algo hice muy mal, que no sé qué es. Estoy todo en la misma salida. La interpretación del BN positivo significa la creación de riqueza para el inversionista a cambio de invertir en este negocio. Con esta tasa del 10%. ¿Cierto? Porque lo estamos evaluando con el 10%, ¿no? Entonces, estamos evaluando este proyecto con el 10% de tasa de descuento. ¿Y por qué se llama una tasa de descuento? ¿Por qué se llama una tasa de descuento, chicos? Miren lo que nos decía el libro. El libro nos decía, en términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés. Pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del BPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento.
Por ello, a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. ¿Listo? O sea que usé esta tasa de descuento del 10% que estamos suministrando acá en el ejercicio. Que es esta del 10%. Y eso hace que el PPN nos dé 327.27. Quiero saber qué tal vamos hasta ahí. Bien, profe. Ahí, bien, profe. Ok. Entonces, podríamos decir acá, cuando nos introdujimos en esto, que los indicadores de viabilidad entonces serían que el BPN sea mayor a 0 o menor a 0. Si yo voy a evaluar un proyecto, el BPN tiene que ser mayor a 0 o menor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0. Ve, profe, una pregunta ahí. ¿La tasa de descuento tendría que ver algo con la inflación? Sí, generalmente lo que se busca es que esas tasas de descuento con las que se evalúan los proyectos sean mucho más grandes que la tasa de inflación, porque para que justamente me dejen más. O sea, no solamente me cubran la inflación, sino mucho más por encima de eso. ¿Vale? Sí son tasas superiores a la inflación, no son tasas solamente la inflación. O sea, imagínate uno hacer un proyecto a 5, 6, 7 años y que solo te deje la inflación, pues terrible, o sea, no te queda nada. Se evalúa justamente que lo que me deje ese proyecto supere la inflación, entonces lo evalúo con una tasa más alta. ¿Quién me había hablado? ¿Manuel? No. Sí. Ok. Entonces, estamos diciendo que hay dos indicadores de la viabilidad económica, que son los principales, que es el BPN. Ya analizamos el BPN y decimos que es cuando el BPN es mayor a 0. ¿Listo? Y el otro, la TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, voy a volver a explicar esto acá. Voy a llevar acá abajo el flujo del negocio. Listo. Entonces ahora voy a explicar la TIR. La TIR, que significa tasa interna de retorno, no O. La TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces la TIR es un porcentaje que demuestra la rentabilidad que tiene el inversionista por participar en este proyecto. Y cada proyecto tiene su propia TIR. Por eso es como interna o única de cada proyecto, porque cada proyecto tiene su rentabilidad. Entonces la TIR es un porcentaje, o sea, es una tasa. Espera que pase la boca. Con tal de no me pare en mi casa hoy.
Listo, entonces la TIR, que es la tasa interna de retorno, es una tasa que me demuestra la rentabilidad que tiene el inversionista. Y hay una característica especial. La TIR es la tasa que hace que el BPN sea igual a 0. Es decir, es una tasa que hace que ¿dónde está el valor absoluto? ¿Qué tal si alguien me hace el favor y me regala? ¿Dónde estarán los signos para poner el valor absoluto? No los tengo. Ay, Luis Enrique, usted se está ganando el cielo y los alrededores. Gracias. Es un sol de verano. Entonces, que me igual al valor absoluto de la inversión inicial igual a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Porque esto qué produciría? Si la inversión inicial es igual a la suma, si el valor absoluto de la inversión inicial es igual a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, ¿cuánto me haría ahí el BPN en ese caso? ¿Cuánto me daría en ese caso el BPN? Si son iguales. 0. 0. Me debería dar 0, ¿no? Entonces vamos a decir. Traigo la fórmula de BPN. La voy a sustituir. Entonces, como yo estoy diciendo que para hallar la TIR, acá estoy diciendo entonces que mi BPN va a ser igual a 0, donde la inversión inicial más la sumatoria de los flujos futuros. Entonces, menos 1000 más la sumatoria del valor del presente de los flujos futuros. ¿En cuánto me tendría que valer el valor presente de los flujos futuros? En 1000. ¿Cierto? Haría que me den 0. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Me siento sola, nadie me habla, nadie me contesta. Sí, profe. ¿Por qué están tan callados? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Semana parciales. Y de aquí hasta la semana 17 es así, harta todo. Sí, profe, más sueño que persona. Así es la cosa. Bueno,
Entonces, nosotros sabemos que la sumatoria del valor presente de los flujos futuros si yo continúo con esta ecuación en la que vengo acá, yo podría decir entonces que 1000 es igual a la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. Donde la sumatoria del valor presente de los flujos futuros estamos diciendo que ya tendría que ser 1000, ¿no? Tendremos que ponerla 1000 para que me dé el BPN igual a 0. Entonces, voy a sustituir esta sumatoria del valor presente de los flujos futuros, como lo estoy trayendo acá, sería igual a ¿qué? Sería igual entonces a el flujo del año 1, que es 260, multiplicado por 1.10 elevado a la menos 1, más 310 multiplicado por 1.10 elevado a la menos 2, 1.10 no, 1 más x, porque no sé la tasa que me va a hacer que eso valga 1000. 1 más x elevado a la 1, 1 más x elevado a la menos 2, más el siguiente flujo que es 330 por, abro un paréntesis, Profe, ¿por qué el exponente es negativo? porque le subo el que está dividiendo, lo paso a multiplicar arriba negativo, ley de exponentes, Ah, listo. para hacerlo más fácil el despeje. Para facilitar el despeje, porque es más fácil despejar multiplicando que dividiendo. Sí, 30 que multiplica 1 más x a la menos 3. Más 400 que multiplica a 1 más x a la menos 4 más 505 que multiplica por 1 más x a la menos 5, cierro. Ujú. Bueno, y acá como espejo a x.
¿Cómo despejaríamos a X de acá? Pues, profe, hay un problema porque ahí, digamos, cada sumando, pues la X sale a un exponente diferente. Entonces, pues, digamos, un factor común ahí no se puede realizar. No se puede hacer factor común. Habría que hacerlo de la otra manera, que es pues rompiendo cada paréntesis para luego integrar la X. Sí, pero se hace mucho más largo, ¿no? Pero después Sí, sería claro, mucho más porque la corto. otra forma que dijo Juan Felipe pues no se puede por lo que el exponente es diferente. Tocaría romper y después se hace largo, pero después se vuelve a hacer más corto. Bueno, lo sigo. ¿Qué sigo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo rompo el paréntesis? No, pero profe, igual si se hace lo del paréntesis, igual me van a quedar exponentes diferentes. Pues va a Sí, ser ese es el lo problema mismo. del exponente. Bueno, para esto tenemos una función de Excel que se llama TIR. Uno podría pedirle a Excel que me diga la TIR. El positivo al negativo. Entonces, él me dice que sería 20.760063. Esta es la TIR, o sea, esta es la TIR con la función de Excel. Obviamente nadie va a tener que despejar la tasa, la X despejada de la fórmula para llegar a los 1000 y demostrarlo y todo. Pues, incluso saben con qué lo hacen, con qué lo propone el libro, con interpolación matemática. Y es ir haciendo el tanteo prácticamente con qué número llego a 0, que se acerque más a 1000, que toda la sumatoria de esos me dé 1000. Entonces, miremos con este. Si yo vengo acá en mi ejercicio con esta tasa, y yo no le digo que sea el 10%, sino que le digo que sea el 20.763, el BPN, la sumatoria del valor presente de los flujos futuros se vuelve 1000 exactamente y el BPN se me vuelve 0. O sea, con esto estoy demostrando la TIR del Excel. Ustedes dirán, no, y la profe hizo todo el planteamiento para demostrar con el Excel la solución. Sí, o sea, nosotros vamos a usar en adelante la herramienta del Excel, o sea, no el 2070, o sea, la tasa con la que lo trabajamos es el 10. Y nos da una TIR del 2076. Entonces miremos lo siguiente. Acá. O sea, estamos comprendiendo el concepto de que hay una tasa X, que en este caso sería el 2176, el 2076, que haría que esto me dé 1000. O sea, esta, si yo sustituyo aquí y yo le digo en datos, ¿cómo es? Que me reemplace en esta celda, reempláceme X por el 20,76%. Y que me hizo 15 reemplazos. Entonces, 2076, 2076, 2076, 2076, listo. Ay, acá no, esta no era que me la dañara. Acá sí era X. Ahora reversarlo es re difícil. Estoy dejando el planteamiento. Para la solución vamos a usar la herramienta de Excel ya. Listo. Entonces miremos esto.
Yo no puedo creer. Me cambió en toda la hoja, no en la celda que le seleccioné, ¿cierto? Mira, acá la X. Uy, sí, profe, te va a cambiar en todas las X de la hoja. Pero yo ¿cuántas X puedo tener en la hoja? No, estábamos... Ah. Jesús, quiero llorar. E2076, ISTA. ¿Por qué me cambió toda la hoja si yo le pedí solo esa celda? Tenía pocas X. Menos mal. Listo, ya tenía pocas X. Entonces, pregunta. Una TIR mayor que la tasa de descuento, ¿eso qué va a significar? ¿El proyecto es interesante o no interesante? ¿Qué dicen ustedes? Que es interesante, ¿no? Muy bien, o sea, una TIR mayor a la tasa de descuento va a significar que el proyecto es viable porque la tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa del descuento con que se evalúa el proyecto. Entonces, vamos a elegir proyectos que tengan una TIR más alta. Entonces, en este ejemplo, tenemos un VPN de 327, ¿cuánto fue? 327,27, ¿cierto? Y esto lo trabajamos con una tasa de descuento del 10%. Y esto nos está dando una TIR del 20,76%, que a la vez haría, con el 20,76, yo tendría un VPN de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que una TIR del 20,76%, que es mayor a una tasa de descuento del 10%, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Es viable o no viable? ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Es viable o no viable? Viable, profe. Muy bien, el proyecto es viable. ¿Por qué es viable? Porque ya demostramos que el VPN es viable. Y si el VPN es viable, la TIR me tiene que dar viable. Ellas son estas dos indicadores, son complementarios. Entonces, sí, o sea, en un proyecto con
BPN viable, la TIR debe ser viable. Si TIR es viable, el BPN debe ser viable. Porque ambos son complementarios y tienen una relación directa y positiva. Es decir, si uno dice que sí, el otro te tiene que decir que sí. No pueden ser contradictorios. ¿Qué tal hasta ahí? Bien, profe. O sea que entonces vean, para cerrar nuestro temario de hoy, son dos indicadores, BPN y TIR. Obviamente el jueves vamos a hacer muchos más ejercicios. Si ustedes quieren, para este jueves, ¿qué les recomiendo? Pueden leer o volver a repasar este Excel, leer de nuevo este Excel, o de leer del libro las páginas 86 a 89, como deseen. Pueden volver a repasar el Excel. ¿Qué les pido? Que tengan claridad para nuestra clase del jueves presencial, que tenemos dos indicadores, BPN y TIR. Y cuando son viables, cuando me determinan ellos dos que un proyecto es viable. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Ok. Bueno, profe. Con la bendición de Dios nos vemos el jueves. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Estamos hablando. Listo, profe. Chao. Profe, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Bien, chao.